Pues mucha atención a esta noticia respecto a Mbappé, Paris Saint-Germain y de fondo el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a ir con la última hora informativa, porque esto de Mbappé está que no para, está que no frena, no paran de salir cosas, pero aquí intentamos siempre traer en este canal las que consideramos que tienen valor real, y en ese sentido, obviamente, la noticia que traemos es una noticia de impacto mundial, de un medio prestigioso como es el diario L'Équipe, que ha traído esta última información respecto a Kylian Mbappé, que transcribe en el diario AS de esta manera: Andrés Onrubia, Mbappé y el PSG no avanzan en las negociaciones para renovar. Según L'Équipe, las conversaciones entre el delantero y su club están en punto muerto, pese a que desde el PSG se insiste en que Mbappé se comprometió a dejar dinero en el club con un traspaso y no yéndose de manera libre. Y ojito a esto, que es muy importante, lo que también se describe en la información del rotativo galo. Según L'Équipe, el PSG se comprometió, de hecho, a vender a Kylian Mbappé este verano con la UEFA. El fair play financiero está exponiendo a la institución francesa que, en contraposición, incluiría en sus cuentas del presente ejercicio el salario del jugador, que asciende a 72 millones de euros, además de la prima de fidelidad que debe abonarle de 80 millones. Es decir, que básicamente lo que se comenta este diario, que hay que hacer. Fuentes próximas al conjunto del PSG explican al L'Équipe que Mbappé prometió salir del Paris Saint-Germain dejando dinero en las arcas. Es decir, tal y como estamos leyendo, insisto, y como yo interpreto esto, es que el Paris Saint-Germain, si ve que no hay ningún viso de opción de renovar, a la hora de computar con el fair play financiero y cumplir, y tal como presuntamente prometió esta gente, tienen que vender a Kylian Mbappé. Esto sería lo que exclama, debido al fair play financiero, esta información: que o renueva o le venden, por también una cuestión de necesidad de cumplir con las cuentas que tiene que cumplir con respecto al fair play financiero. Así que la cuestión está ahí. Mbappé, por una parte, insistiendo en que le queda un año de contrato, pero el Paris Saint-Germain, pues, obligado con respecto a la parcela económica y a la hora de cumplir con el organismo de cara a lo que tiene que ver con el fair play financiero, tiene que vender a Kylian Mbappé. Es una información muy importante del diario L'Équipe, que tiene probablemente más trascendencia que otras informaciones pretéritas que se han dado respecto a Kylian Mbappé. Aquí se ve una obligación. Y vamos a ver si con todo esto realmente también Mbappé está jugando para al final intentar tener una salida donde obtenga el máximo rédito posible con respecto al bonus de fidelidad. ¿De acuerdo? Todos los conceptos aquí que, como siempre decimos, se tienen que aclarar, y donde todas las partes, digamos, tienen que llegar a un punto de entendimiento. Pero un Paris Saint-Germain presionado que, en teoría, por cuestiones relacionadas con el fair play financiero, se vería obligado a vender. Y Mbappé, por su parte, que pues habría prometido al Paris Saint-Germain que, si sale, dejaría dinero en las arcas del club. Así se habría comprometido. En todo este orden de compromisos, veremos si finalmente cada uno de ellos cumplen su palabra o no. Me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto. ¿Qué os parece esta nueva información del diario L'Équipe, que yo creo que merecía tener su propio vídeo? Porque al final hablamos de que en estas semanas quienes están dando la mejor info mayoritariamente están en Francia: PSG Community, Le Parisien, L'Équipe, también en España. Bueno, en habla hispana tenemos Rodrigo Fáez y tal, pero realmente creo que esta información tiene un enorme valor y vamos a ver pues cómo va progresando y avanzando absolutamente todo. Me gustaría, como siempre, que dejéis vuestra opinión al respecto con el asunto Mbappé, cómo veis esta noticia del diario L'Équipe, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.